Y ahora nos vamos de los viajes a la arquitectura, ¿sí? Tenemos El País de Mardel, la columna del señor Damián Migón, que lo tenemos aquí presente. ¿Cómo andamos, Dami? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo vos? Todo tranqui. Con calorcito, ¿no? Complicado. Calorcito. No, lindo día, Lindo día. caluroso en Mar del Plata. Bien. Y con mucha arquitectura. ¿Qué tenemos hoy? Con algo de arquitectura que por ahí estimo que el 80% de la población no lo sabe. Bien. Dami, ¿puedo decir algo o sea, igual? Yo decía, trae libros y un montón de cosas. Hoy me sorprendés. Venís así a cuero pelado. Sí, vengo siempre. Venís con sí. todo O sea, toda la información está procesada y la tenés en tu cabeza. procesada en el Es centro. la ventaja que tenés. Yo si no tengo teléfono, Sí. computadora y todo, Chao, igual perdido. eso no lo puedo ni leer porque no tengo los anteojos puestos, así que lo mismo. Sí, sí. Lo que traigo de hoy viene de un libro. Ujú. Viene de un libro que leí hace un tiempo y traje algunos datos como para rememorarlo un poco. Voy a hablar más que nada sobre esta fantasía que le crean al arquitecto de que el arquitecto siempre diseña para él, que el arquitecto nunca piensa en el usuario. Ujú. Bueno, a veces pasa y a veces no pasa. Entonces traje como el caso local que sería Amancio Williams, el constructor de la casa sobre el arroyo, cuando tiene que diseñar una casa, pero en este caso para su hermano Mario. El problema en cuestión era que en el terreno donde está emplazado ahora la casa sobre el arroyo, era un predio de aproximadamente 3 hectáreas, lo que hoy es el actual emplazamiento de la casa sobre el arroyo, más el predio donde está el Colegio Nacional Claro. Arturo Illia, hoy en día, ¿no? Esos terrenos los compra el padre de Amancio Williams y decide cederle una parte a su hermano Mario, que era 14 años mayor que Amancio en ese momento, y emplazar la casa sobre el arroyo en el predio más grande, en el predio de aproximadamente 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, donde se iba a colocar, por supuesto, la casa sobre el arroyo para el padre de Amancio Williams, que bueno, era compositor y bueno, toda la dialéctica que tiene la casa sobre el arroyo propiamente dicha. Ujú. Pero hoy me voy a abocar en otro de los proyectos que es, propiamente dicho, el proyecto para el hermano de Amancio, para Mario. O sea, no la casa sobre el arroyo, Sino un proyecto lindero, un proyecto en ese terreno Para el contiguo, hermano vago de para, Amancio, para el, digamos, para el hermano de el que se Amancio, que dedicaba al era abogado. Ah, era abogado. Era abogado y tenía una concepción completamente distinta a la de Amancio Williams. Amancio Williams era como Más soñador. decimos nosotros, el soñador, el adelantado de su época, y Mario era como él, bueno, Terrenal. acá se hace así, se hace todo recto, todo Estructura, tradicional. Y Ahora- el tipo quería un chalet. Una pregunta. Sí, Para los arquitectos, ¿es tan importante la casa sobre el arroyo como uno piensa, no? Porque dice, uy, es una pieza arquitectónica buenísima. ¿Realmente es así? sí. Bien. Verdaderamente hay que entender que fue una obra, digamos que para su época era algo completamente nuevo. Estamos hablando de un barrio de casas bajas, completamente tradicionales, y me instalan un puente entre medio del arroyo, con conceptos totalmente nuevos, conceptos que venían de Europa, que Amancio ni siquiera había estudiado en la facultad, porque eran cosas que ni siquiera se veían en el momento en que Amancio estudiaba, pero a él le llega la corriente de Europa y todo lo que se estaba pensando en ese momento. ¿Quiere decir que la casa del puente o la casa sobre el arroyo es linda, fea? Va más allá de eso. Claro. Lo que nosotros solemos analizar es el concepto y cómo el tipo labura el espacio de ese lugar en pos de sus ideales, ¿no? En pos de, bueno, tratar de mejorar las condiciones habitacionales del momento, dando respuestas acorde a ese momento, ¿no? Bien. Y lo que va a hacer para la casa de su hermano es básicamente eso, dar una respuesta moderna en pos de un pedido que es un chalet clásico. El hermano, por supuesto, era un tipo bastante cerrado, pero Amancio también era un tipo bastante porfiado, y a eso vamos a ir después. Y busca de alguna manera
conectar estos dos proyectos, él ya estaba terminando de cerrar la casa sobre el arroyo cuando empieza a diseñar la casa para su hermano. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1945, 1946 aproximadamente, esa época, o sea, bien allá lejos. Entonces el terreno para la casa sobre el arroyo es un terreno que tenía el arroyo Las Chacras pasando entre medio de un monte de robles, y el terreno de Mario, que si bien estaba al lado, era una pradera. Empezamos una Mar del Plata en 1940. Una Mar del Plata en 1950. 1945, una Mar del Plata de grandes terrenos, bastante despoblados de todo, pero tenía a su vez barrios que se estaban consolidando como pequeños chalets de clase media, de construcción media, ¿no? Entonces este terreno en forma de pradera que se abría hacia la calle Mateu, lo que quería hacer Amancio es dar una respuesta moderna a este terreno. Organizó el parque en dos zonas equivalentes. En una parte ponía la casa sobre el arroyo y en otra parte construía, digamos, el nuevo modelo. Lo que sucede acá es que Amancio va a dar una respuesta impensada para su hermano. El tipo va a diseñar una casa completamente cuadrada, Sí. levantada sobre unas columnas y llana y lisa sobre esa pradera verde. Sin sacarla, digamos, Sin- sin sin- sacar la superficie original. Sin poner, digamos, una casa tradicional, sino darle una respuesta moderna con lo que, por ejemplo, venía haciendo Le Corbusier en Francia con la Ville Savoie, por ejemplo. Es una resolución muchísimo más similar a ese tipo de arquitectura. Que no digo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Es Diferente. una arquitectura diferente para la época. Y como en esa época no tenían WhatsApp, Claro. se Qué bajón. comunicaban por ¿No cartas. existía, no existió siempre? No. Que no existió siempre el No puedo WhatsApp. creerlo. Bueno, ¿Cómo hacía? No me acuerdo cómo hacía. en esa época se hablaban por cartas. Sí. Amancio tenía su estudio en ese momento con su esposa Delfina Galvez. Lo tenían en Buenos Aires. Y Mario estaba acá en Mar del Plata. Entonces la única manera de hoy en día, como hacemos, vender un proyecto, era básicamente enviar correspondencia cruzada. Bien. Correspondencia de ida y correspondencia de vuelta. Y en esas idas y vueltas, Amancio ya conoce cómo era el ideal de su hermano. Pero no pierde oportunidad para intentar implantarle sus ideales de alguna manera o venderle sus ideales como un gran manifiesto de lo que fue el movimiento moderno argentino. Hoy en día se toma esta carta, que tengo partes extraídas de ese libro, como un manifiesto teórico, básicamente. Como muy pocas veces se ha hablado en Argentina, bueno, hubo algunos casos con el Grupo Austral, pero no muchas veces se ha visto que arquitectos argentinos implanten teoría y digan, bueno, yo pienso así por esto. Bien. Lo que hizo Amancio fue dar una respuesta literaria y casi irónica, digamos, pero por medio de una carta. Hay ciertos fragmentos de esa carta que, por ejemplo, les voy a leer algunos, que dice algo así como: estudiamos el funcionamiento de la casa que responda a lo que buscamos y llegamos a esto. Después de varias conclusiones, vamos a usar una planta en forma de un anillo cuadrado, desde el cual se gozará de las sensaciones del orden natural y por el cual, mediante un vacío central, crearemos la sensación de orden humano. La planta en torno a un patio te hará recordar de alguna manera a la antigua casa romana de la que deriva la criolla. Resultarán parecidas las sensaciones de orden humano que se le producen dentro de ambas, pero viendo el corte verás la diferencia. De esta manera, lo que quiere decir Amancio acá es que él se inspiró en una casa romana. No sé si conocen las domus romanas, pero generalmente eran de planta cuadrada con todas las aguas del techo, o sea, con todas las pendientes de esos techos, Sí. inclinadas hacia un patio central que tenía una fuente que colectaba agua. Ah, bien. Era como una respuesta que los romanos habían conseguido, digamos, para colectar agua de lluvia. De y afuera esa hacia manera, adentro y adentro en el exactamente, medio de tienen- afuera hacia adentro, y de ahí colectaban el agua, ¿no? Yo les traje unas imágenes, Sí, tenemos imágenes para por ahí, ver, Nico. si se puede, de lo que es el proyecto. Esto es una maqueta, por ejemplo, de lo que hizo Amancio. Ahí podemos ver la forma de anillo cuadrado,
que O sea, le hizo la casa estructurada. le hizo para la no sacarlo casa de su estructura. estructurada, pero con una respuesta moderna. Estos son todos dibujos de Amancio. Y como era una casa de veraneo, porque tampoco era una casa de paso, tipo una casa que estuviera todo el año, sino una casa de veraneo, lo que hizo No fue... era de ocupación permanente. Era una Claro, casa- lo que hizo fue traer la idea de Domus Romana, y si vemos la anterior, que por ejemplo tiene la planta, vemos que el tipo le coloca, allá arriba a la derecha, le coloca una pileta, ¿no? Entonces Sí, es como sí. esa reminiscencia histórica hacia la antigua casa romana, ¿no? De esta manera podemos ver que el tipo no es alejado de la historia, o no es que se escapa de la historia, sino que la reinterpreta. La reinterpreta en pos de su época y le da esa respuesta espacial con diferentes materiales, como por ejemplo usaba piedra Mar del Plata en los cimientos, con algo de hormigón que se estaba empezando a poner en esa época, madera, muy Bastante importante, bastante luz, ventanales corridos, y toda la cubierta y parte de la cáscara lo hacía con Igual yo siento mármol. que estoy mirando un montón de casas de la ahora. nueva era, claro. Sí. Sí, mal. La forma Sí. de Moderno. construcción actual. Sí. Sí, ¿No? Sí, así sí, es una- geométrico. Soy absolutamente ignorante, pero es lo que veo. Es una concepción muy actual en 1945. Claro. Eso estamos hablando, ¿no? Qué bueno el espacio que queda en el medio. No, tremendo. Ahí está la Increíble, pileta, por ejemplo. Sí, increíble. Fíjate como el tipo hasta la sombra le dibujaba la perspectiva fugada, era impresionante. Sí. Zarpado. Si no Eh, lo convence con esto. Ya no. está. Sí. Bueno, podemos decir que el tipo era firme en sus convicciones, decía, bueno, esto es lo que se viene, esta es la nueva era, esto es lo que se viene, vos tenés que hacer esto y esto. Y sigue más allá con la carta, ¿no? Y dice, hemos trabajado mucho en esta casa, hemos estudiado muchos partidos, es decir, cuando nosotros hablamos de partidos arquitectónicos, hablamos de tipos de resoluciones. Un partido podría ser, no sé, una superficie cilíndrica, otra muchos volúmenes, cuadrado, triángulo. El partido de la casa esta, es una tipología en claustro. Es decir, una forma ahuecada que concentra todo el espacio de la misma en ese patio. Eso nosotros le decimos el partido o la tipología de claustro. Este es un claustro completamente formado con una pileta o un espacio intermedio bien central, ¿no? ¿Y ese patio formaba todas como galerías? Ese patio formaba una especie de galería abierta, o lo que el movimiento moderno llamó la planta baja libre. Bien. Cosa que muchos edificios de hoy en día tienen, Tienen. incorporado gracias a eso, ¿no? La planta baja libre o... Como una el galería hall. abierta. Exactamente. Y en el medio el ingreso al. Lo que pasa es que, bueno, después es otra discusión aparte todo el problema que pasó con repetir plantas y dejar la planta baja libre. Porque Claro. ese sol que se ganaba de alguna manera ahí se pierde con un edificio. Bien. Pero bueno, eso es Todo una con un discusión edificio al aparte. lado. Eso ¿no? para otro lado. Exactamente, eso es una discusión aparte. A mí me igual, además la inseguridad, ¿no? Que me da decir, Sí, che, sí, estoy en el por octavo supuesto, piso ¿no? y abajo tengo un hueco. Chan. Claro. No quiero ni saltar. Pero bueno, el tipo sigue, ¿no? Sigue hablando. Esta carta es extensa, son 2, 3, 4 páginas. Que dice, bueno, analizamos los partidos y en base a eso, este proyecto que te mostré es el único que está bien para el lugar que vos tenés y las necesidades tanto de tu familia como tus posibilidades económicas. Y es el único que te voy a hacer, le Y faltó ese- decir. Sí, vas a decir, Ahí vamos es a esto o eso. la nada. Ahí vamos a eso. Esto que te digo con toda convicción y por tu interés no es por imponértelo, al contrario. Si el proyecto sigue sin gustarte, no seré yo el que se encargue de dártelo a la fuerza o a Y de disgusto pagártelo. tuyo. Pero es necesario que entiendas que, de alguna manera le dice, es necesario que entiendas que yo del carro del modernismo no me voy a bajar, perdón, del movimiento moderno no me voy a bajar. Y si no te gusta o no te alcanza con eso, yo no voy a poder ser el que te construya la casa. Claro. Básicamente le dio a entender eso. Y cierra de alguna manera diciendo, no faltan fabricantes de casas ni especialistas en estilos. Y como esta clase de proyectos se hacen volando, no habrá ningún atraso alguno. Es más, yo mismo me ofrezco a buscarte un arquitecto o un constructor que se adapte al estilo que vos precisas. De esta manera, Mario Williams no acepta el proyecto de su hermano, claramente, y le encarga a un ingeniero, a Pedro Bagliano, unas casas estilo Tudor. Unas casas que yo les traje una imagen también, para que ¿no lo vean más o aceptó menos cómo es. ¿No lo aceptó? ¿Todo lo Es que la le dijo? tradición.
no lo aceptó Es un directamente. salame, ya me dio no, bronca. terrible. Se Sí, sí, de la disoció, casa. se disoció completamente de su hermano. Hubo como una pica No, y no es fuerte. para menos, olvídate. Pero en vez de bardearse por WhatsApp, se bardeaban por correspondencia. O sea que les Claro, duraba, Cuando le llegaba ya se lo había pasado. les duraba meses. La carta, no, ya se Leía había de vuelta enviado. y se volvía a enojar, y se volvía a enojar. Qué bronca. Claro. Fue tremendo. La paloma agotada. No, malo, ¿verdad? Y después de varios años, el libro dice, de varios años después, Amancio seguía recordando con cierta ironía el final de la historia. Amancio dice en alguna carta, bueno, por ejemplo, esa es la casa de estilo Tudor. Ah, un embole. básico. Esa es una tipología Un embole. básica de estilo Tudor. Básico, total. Muy reminiscente a lo que era la época medieval, más bien. o menos lo que hacía Muy Baldasarini en abogado, la está época. Está bien, Muy claro. abogado. Es lo que hacía Baldasarini en la época. Y después vemos el resultado, que es lo que finalmente Ahí arriba es construyó. donde se hizo psicosis. Claro. Sí, literal. Y lo que finalmente se construyó es lo que hoy es parte del Colegio Ilia, que es la imagen que pasaría después de esa, Ahí. que es, bueno, con reformas, por supuesto, y adaptaciones para lo que precisa un colegio, pero más o menos esa es la forma que el tipo quería, estuvo contentísimo con la casa y todo, pero varios años después, Amancio sigue con la Con la Mirá, idea. con la bronca Con la sangre firme. en el ojo, Y en una, no sé si es en una entrevista o en una carta, no lo dice muy bien el libro, pero dice, la contestación de Mario fue el rechazo, lógicamente, del proyecto, pero lo más inesperado fue una pregunta que me hizo. Iba a encargar por consejo mío la obra a otro arquitecto y deseaba saber qué estilo me parecía mejor, si el Tudor o el Gregoriano. Ambos igualmente anacrónicos a nuestra época, hablando de 1940, 1950, ¿no? Ya el tipo pensaba en eso. Después de leer la carta, dice, me cuesta creerlo todavía. Con cierto humor, con cierta Es más, ironía, que- dijo, después de Capaz leer que la vivían carta al que le lado, escribí". vivían al lado, igual escribía cartas. Claro. No lo Sí, quería sí, ver, sí, sí, ni tal ver cual, quería. tal cual. Dios mío. Pero Y cabe aclarar que, bueno, después se amigaron y vivieron muy bien y en familia hasta el final de sus días. Y digo, ¿este proyecto nunca lo llevó a cabo? Nunca lo llevó a cabo. Nunca lo Te iba llevó a a preguntar cabo. dónde estaba, porque yo pensé que Sí. lo había hecho en otro Nos lugar. cortaste o las algo. piernas, Mario. Es- Nos cortaste las piernas. Es un proyecto completamente trunco. Ay, Dios. Sí, Hay- ¿me puedo hay ser socio de la proyecto- pileta? Hay proyectos que... Claro. Hay proyectos que, como les decía, hay proyectos que se hacen, hay proyectos que no se hacen, pero quedan en la historia por lo que podría haber sido, ¿no? Eh, Ay, yo no la No, ganas es de un ir a bajón. conocerla. Mal. Ahora me la igual. rebajaste. A mojar las patitas ahí. y bueno, porque- ahí Claro, viste sentadito así con la pata. quería hablar y de alguna manera cerrar un poco con lo que es nuestro rol de confianza profesional hoy en día, ¿no? Porque por más que vos tengas tus ideales, que esto es básicamente como los partidos políticos dentro de la Sí. arquitectura, es unos van por acá, otros van por allá, y es como que no se quieren cruzar. Un arquitecto hoy en día tiene que estar adaptado a todo lo que te pida tu potencial cliente. Es decir, si un cliente te pide hacerme un chalet medieval, no es que le vas a decir que no, pero vas a encontrar la manera, de alguna forma posible, de tratar de incorporar algo de lo que ellos te dicen para Terminás mejorarlo, haciendo lo que ¿no? vos querés, claro. Claro. Y de esta manera escribí un texto muy cortito a modo de reflexión, donde digo, si el arquitecto no da un salto de mejora en el panorama que se le presenta enfrente, si no interpreta el tiempo en el que vive, ni se adapta a las nuevas tecnologías, y no sabe aprovechar su conocimiento histórico en beneficio de su obra, le ha fallado todo el proceso creativo y original que distingue a un arquitecto de un constructor. Nosotros no repetimos la historia, solamente debemos limitarnos desde nuestro simple lugar, intentar mejorarla para las generaciones futuras. Pero eso se consigue solamente interpretando el pasado para innovar en el presente en pos de un buen futuro. Igual que Amancio cuando soñaba puentes sobre el arroyo Las Chacras. Por ahí el tipo nunca se imaginó lo que venía, o sí, pero hoy esa es la duda que les voy a dejar. Buen cierre, me encanta, me encanta. Bueno, Ahora, digo, qué difícil para Mancio, siendo tan avanzado, vivir en una época incomprendido. donde... Sí. totalmente, Total, totalmente. sí. Bueno, Bueno, a su vez, no saber adaptarse a las necesidades de su hermano de último. Claro, tal cual. Bueno, si bien gracias a Mario tenemos una estructura principal de lo que es el ILEA hoy,
Nos cortaste las piernas y a Mancio también, Claro, Mario. ¿Qué bueno. crees que te diga? Hubiese sido increíble No, tener yo- algo así, ir a lo mojar veíamos la con Tila patita. Tivero sentadito tomando mate. Claro, hermano, yo ya estaba yendo Yo ahí, era el que estaba con el olvídate, Fernet en la mesita esa. Claro. Claro, ya está, yo en la playera. Nada, increíble, Dami. Muchas gracias por Muchas esta gracias a historia. Y bueno, esperamos muchas más también de este tipo, porque están buenísimas. Proyectos truncados que nunca se vieron también. La verdad que increíble, muy bueno. Muchas gracias a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gente, acaba de pasar entonces Damián Migón con El País de Mar, del gran columna sobre arquitectura marplatense y bueno, proyectos que tampoco se dieron como el día de hoy. Pero nada, la verdad que es hermoso conocer la ciudad de Mar del Plata desde el plano arquitectónico, que hay un montón Sí. de cosas, siempre ves cosas, salís a tomar mate a la costa, salís a pasear, salís a donde sea y siempre ves algo Aparte que ahora te te llama la empezás a atención. preguntar, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? Claro. ¿Qué onda? ¿Dónde lo vi? Sí. ¿Dónde lo vi? Sí. ¿Dónde lo vi? Y Así bueno, que, ahora con en este caso de donde no lo voy a ver nunca. claro, ¿dónde lo voy a dar Me da nunca? mucha bronca. Lo googleás y listo, ya está, listo. Ahí tenés que ser unos planos. Pero bueno, acá nos trajo un poco entonces Dami de estas imágenes de algo inédito, porque la verdad que no conocíamos. Como dijo él, más del 80% yo creo que fácil no lo conoce de Mar del Plata. Así ¿Hay que más es cosas una de buena. Amancio en la ciudad? No, pero hay No. muchos proyectos de Amancio que tampoco se concretaron. Hermoso. Escúchame, pongamos una Hermoso, constructora. por Pongamos favor, una por constructora favor. y Traigamos empecemos. a Mancio en vivo. Claro. Vayamos a buscarlo. Vamos a Uno de buscarlo. los que hacen constelaciones, no sé, entremos algo. A Sole. Vamos a hacer constelaciones y buscamos a Mancio. Claro, ahí está. Gente, recuerden entonces si quieren ver más arquitectura, también imágenes, los dibujos que hace Dami, lo pueden hacer en @dmf.ilustraciones. Ahí tienen todos los productos que realiza. O si no, @mdamian12. Ahí tienen el Instagram personal Yo de quiero remeras Damián Migón. de Damián. Remeras. Sí, podemos sí. encargar unas remeras. Encargar remeras. Ay, Sí, ya sí, me- sí, de una, de una. ¿Nos vas a hacer unas? De una. Puede ser, Encargamos, puede ser. encargamos remeras. Un dibujo, sí. Encargamos Vamos a remeras. encargar. Tenemos Muy bien. estas, queremos cambiar a otras Ahí está, distintas. excelente. Perfecto.